tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio para la isla de Tenerife y Capital Radio para la isla de Gran Canaria, en la jornada presente en este miércoles, día 4 de marzo de 2026. Estamos en tiempo de información, como es este espacio Magazine, que en tono informativo lanzamos cada día a partir de las 11:05 de la mañana aquí en Canarias, en las dos sintonías, habitualmente en este simultáneo que llevamos realizando ya hace varios años con la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, las dos provincias canarias, la de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas, la emisión en simultáneo de este, como digo, espacio. Y por empezar hoy con el frío, ¿no? Porque ha hecho frío, con el tiempo que ha posibilitado que haya habido algo de nieve en las cumbres de nuestras islas y que, bueno, pues se ha notado el frío. El calor viene por otro lado, ¿no? Por los datos del paro en febrero, que ha marcado su mejor registro desde diciembre del año 2007. Desde aquel año, y ya han pasado más de 20, evidentemente, las islas cierran el mes con 145.656 desempleados. Son 12.195 personas menos que hace un año, es decir, casi 12.200 personas han conseguido estar trabajando más que las que estaban el pasado año en esta misma fecha. Un paro de larga duración que vuelve a registrar ese nuevo descenso interanual al producirse 5.650 personas, un menos 8,01%. Se trata de la bajada más pronunciada desde febrero de también 2 años después del que citábamos, desde 2009 concretamente. Al cierre del mes de febrero, el desempleo en el archipiélago se queda, por tanto, en ese monto, en 145.656 personas, lo que ha supuesto ese descenso de 750 parados respecto al mes de enero. En términos interanuales, esa bajada fue significativa, como les digo, casi los 12.200 parados menos, 12.195 para ser exactos, y en febrero del año 2025, representando ese descenso del 7,73%. Se alcanza, por tanto, aquí en Canarias el segundo dato de desempleo más bajo desde diciembre de aquel ejercicio, del 2007, que fue cuando llegó la crisis tremenda del ladrillo, que le llamaron del ladrillo, pero en realidad fue por cuestiones bancarias, ¿no? Por la caída de la subprime en Norteamérica, que también venía el ladrillo detrás, porque el dinero de los bancos se lo llevó precisamente el hundimiento del ladrillo. La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, es Isabel León, valoraba positivamente estos resultados, destacando que la comunidad autónoma mantiene esa senda de descenso constante que nos sitúa, por tanto, en niveles no vistos desde casi 2 décadas, sobre todo cuando hablamos de un mes de febrero. Le escuchamos. Isabel de León. En un mes donde el paro sube a nivel nacional, Canarias reduce en 750 personas desempleadas con respecto al mes anterior, situándose los datos del paro en 145.656 personas. Esto supone más de 12.000 personas con respecto al año anterior por la misma fecha. La bajada del último año corresponde a 2 puntos por encima de la media nacional. También tenemos 4.000 afiliados más en la Comunidad Autónoma de Canarias. Como verán, los datos, si los comparamos a nivel nacional, tenemos por encima de la media con respecto a la variación anual, por encima de 2 puntos, 12.195 desempleados menos con respecto al año pasado y 750 con respecto al mes anterior. Esta es la gráfica, como ven, de la tendencia del desempleo con respecto al año pasado, en el año 2025, y estamos viendo la del año 2026, pues que va más o menos en términos similares. También resaltar que tanto a nivel mensual como a nivel anual, Canarias es la 4ª comunidad autónoma donde más desciende los datos del paro. Y por lo que respecta también destacar a los parados de larga duración, siguen descendiendo. En este caso han bajado 927 personas con respecto al mes anterior, con lo cual siguen encadenando bajadas todos los meses. Esto supone que con respecto al año anterior tenemos un 8% menos de parados de larga duración en las listas del desempleo en Canarias. También destacar que a nivel en todos los sectores ha disminuido también la totalidad de los sectores con respecto al año anterior,
Y en lo que respecta al último mes, el descenso mayor se ha producido en los sectores de la construcción y de la industria y un ligero repunte en el sector del comercio. Hablaba de ese dato concreto del desempleo también, de personas que llevan al paro en larga duración. No dejemos de reconocer la cifra que existen, ¿no? Son demandantes de empleo de más de 12 meses, pero que algunos pueden llevar años ahí solicitando empleo. Son 65.000 personas casi, 64.929 personas. Un colectivo que ha experimentado ese descenso anual de esas 927 personas que decía la directora del Servicio Canario de la Salud. El año pasado, en febrero, hubo un aumento del paro y este año nos ha disminuido. En principio los datos siguen evolucionando favorablemente y aparte de eso también se ve la tendencia a nivel nacional. En otras comunidades autónomas ha subido el paro y sin embargo en Canarias no. Ahora mismo no estamos viendo esa ralentización, pero bueno, nunca se sabe. Ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre. Los datos hasta ahora han sido favorables y el mes de febrero, ya le digo, comparándolo al año pasado, hubo un aumento del paro y en este caso esperábamos que se mantuviera y hemos tenido un pequeño descenso de 750 personas. Eso tenemos que ir viendo la evolución a lo largo de los siguientes meses con la situación geopolítica actual. De incertidumbre, que decía. Como en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues decía incertidumbre. Se hizo acompañar por el director general de Empleo del Gobierno de Canarias, que hacía referencia también a algunos datos. 1.247 personas afiliadas a la Seguridad Social. Esto supone un gran incremento con respecto al año anterior, más de 25.000 personas, 25.152 para ser exactos, o lo que es lo mismo, un 2,69% más que el año anterior. Y con respecto al mes anterior, también hay que señalar que ha subido la afiliación en 4.001 personas, lo que supone un incremento del 0,42% con respecto al mes anterior. Canarias es la cuarta comunidad autónoma donde más crece la afiliación a la Seguridad Social. Y con respecto a autónomos, el número total de autónomos a cerrar febrero de 2026 de 146.701, lo que supone un incremento anual en más de 2.204 para ser exacto, o que equivale a un incremento del 1,53%. Mensualmente, con respecto al mes anterior, ha subido 317 y yo el mes anterior comentaba en la rueda de prensa que el número de autónomos y el número de parados era similar, ya el número de autónomos es superior al número de parados en Canarias. Bueno. No olvidemos que España sigue siendo un país de pequeñas empresas y micropymes. Y los autónomos es una de las apuestas que está haciendo el Gobierno de Canarias. De hecho, se creó en esta legislatura la Dirección General de Autónomos. Estamos incentivando a los autónomos y con lo cual vemos ese incremento de autónomos que, al fin y al cabo, es la gran parte del tejido empresarial, tanto en Canarias como en España. Bueno, como decíamos, las palabras del director general de Empleo del Gobierno de Canarias ayer, haciendo referencia sin lugar a dudas a este tema que es sumamente relevante, como es el desempleo en las islas. Justamente ayer el presidente del Gobierno de Canarias participaba en un evento que va relacionado precisamente con el empleo. Intervino exactamente en el acto de apertura de Formaempléate 2026, organizado por el Centro Integrado de Formación Profesional Virgen de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Participaba en sus primeras palabras ante la comunidad educativa, empresas e instituciones. Destacaba el valor de la formación profesional como una de las herramientas más potentes para formar a los perfiles demandados, en las islas, lo que hace que una vez finalice los estudios tenga esa posibilidad de empleabilidad que sea muchísimo mayor. Fernando Clavijo. Yo voy a coger el ejemplo de nuestro presentador que se vino arriba con la partitura y efectivamente siempre es un placer venir a este centro, primero porque el equipo directivo es un equipo inconformista, siempre predispuesto a adaptarse al cambio, a estar inventando y haciendo cosas para ilusionar y para inculcar ese espíritu curioso a los alumnos, porque al final los que hemos estudiado en la enseñanza pública toda nuestra vida, es evidente que en estos años
esa impronta se te queda para el resto de tu vida, ¿no? Así que yo quiero empezar felicitando a todo el equipo claustral, precisamente por ese esfuerzo, ese inconformismo y esa continua búsqueda de la excelencia en la enseñanza que transmiten a los alumnos. Gracias, de verdad, es un lujo, ¿no? En segundo lugar, esa cultura que se impregna en los alumnos, pues al final acaba contagiando a todas las empresas del entorno, ¿no? Que ven en los centros públicos educativos, ven una oportunidad de incorporar trabajadores y trabajadoras a sus empresas para hacerlas mejores, ¿no? El presentador hablaba de la orquesta, buenas orquestas. Es cierto que en nuestro tejido empresarial son pequeñas y medianas orquestas, pero no por eso dejan de ser excelentes, y incorporamos a los músicos que son esos alumnos que están formando aquí. ¿Y por qué es importante este tipo de actos? Porque la partitura, que es al final lo que las empresas se tienen que adaptar a tocar, nos la están cambiando continuamente. Hace pocos días el mundo estaba de una forma y ahora hay un ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y se nos pone todo patas arriba y empezamos a preocuparnos, y ahora sube el barril del petróleo y ahora va a subir los transportes, la energía, la gasolina, el gas, y continuamente las empresas tienen que vivir en un contexto complicado, ¿no? Y especialmente las Canarias, que somos una región ultraperiférica y estamos alejados. Por eso es tan importante el trabajo que se hace aquí, porque esos músicos se van a poder adaptar a cualquier tipo de partitura, y ese conocimiento que se adquieren en estas aulas y en esta formación dual se revierte y se transfiere a las empresas para hacerlas mejores y más competitivas, ¿no? Esa es la verdadera escalera social, y eso es de verdad la educación pública lo que va a permitir que Canarias siga siendo esa gran tierra que es, llena de oportunidades. Así que felicidades por esto, Julián, a ti y a todo el equipo. Gracias a las empresas por apostar por la formación profesional dual, por la formación profesional dual pública, y también felicitar a todos esos alumnos que de verdad quieren hacerse mejores trabajadores, mejores personas, para adaptarse a un mundo tan complicado y competitivo como el que nos está tocando vivir. Muchas gracias y felicidades. El presidente del Gobierno de Canarias, el presidente de Canarias, decía que en esta edición de las actividades de las que estaba participando habían girado en torno a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la empresa, con un enfoque totalmente sectorial, en relación a la cual el presidente manifestaba la importancia de estar bien formado para hacer su uso, un uso correcto de las inmensas posibilidades que se abren con esta tecnología. Formación profesional, es más, está en un ranking muy valorado, muy bien valorado. Y eso se debe a la administración también, que nos apoya, evidentemente, a las empresas que juegan un papel importantísimo. Como bien dije, sin ustedes no podemos seguir adelante. Por eso el CIF lo vemos como un centro abierto a toda la sociedad, donde se imparte cualquier formación, en cualquier momento, en cualquier modalidad. O sea, tenemos que adaptar al centro a esas necesidades del sector productivo y del sector empresarial. Siempre hay que buscar solución y estamos en ese camino. Y sobre todo, y repito e insisto, gracias al apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, a la Consejería de Educación, al Gobierno de Canarias, en su presidente del Gobierno de Canarias, y a todos los que estamos aquí presentes y los que no han podido estar. Bien, buenos días, como bien dije antes, a todos y a todas. Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta nueva edición Forma Empléate 2026, un evento que un año más reúne a las principales autoridades, empresas, asociaciones, sindicatos y todas las entidades que día a día contribuyen a dar valor a la formación profesional en Canarias. Este año nos encontramos ante un tema de gran relevancia, la inteligencia artificial, al servicio de las empresas. Es un mundo cada vez más digitalizado y cambiante. La formación profesional debe adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral, y de ahí donde la IA juega un papel fundamental para mejorar la competitividad y la eficiencia de nuestras empresas. Desde el CIF
Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para ser protagonistas de este futuro que ya está aquí. Bueno, palabras de Julián Fariña, que es el director de este centro, es parte del equipo directivo del CIF Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Y siguiendo con más asuntos, quería también recordar que el gobierno de Canarias moviliza más de 226 millones de euros en infraestructuras en el noroeste de la isla de Gran Canaria, en el norte, dicen, de la isla de Gran Canaria. Son los municipios del norte-noroeste de la isla de Gran Canaria que forman parte de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, encabezados por su presidenta, la alcaldesa actualmente de Agaete, María del Carmen Rosario Godoy. Durante este encuentro, ayer, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, acompañado también por la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, y el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, subrayaban que durante el día de ayer habían hecho un repaso con la Mancomunidad del Norte, precisamente a la que agradecía siempre la predisposición de diálogo y a establecer también acuerdos de consenso y de trabajo conjunto. Es una entidad que es ejemplo de cooperación y coordinación institucional. Por su parte, la presidenta de la Mancomunidad del Norte, María del Carmen del Rosario Godoy, valoraba esta reunión. Pero vamos primero con las palabras del consejero del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Sí, bueno, hemos hecho un repaso con la Mancomunidad del Norte, a la cual le agradezco siempre su predisposición, no solo a invitarme, sino al diálogo y a establecer acuerdos de consenso y de trabajo conjunto. Yo creo que en eso es una mancomunidad, es una entidad que es un ejemplo, y creo que en ese sentido mi consideración y mi valoración positiva. Hemos hablado de infraestructura viaria. En el norte de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias está invirtiendo más de 200 millones de euros, más de 230 millones de euros en distintas actuaciones, principalmente la mayor, la carretera de la Aldea, esa segunda fase que va desde Agaete hasta el Risco, que ya está avanzando de manera importante, que se están construyendo los dos viaductos, el de La Palma y el del Risco, y que antes del verano del próximo año, del 2027, vamos a poder transitar por más del 80% de la nueva vía, es decir, vamos a poder ir de Agaete hasta pasado el túnel de Faneque por una nueva vía segura y con toda la garantía, porque hasta ahora, como saben, la gente se jugaba la vida para poder transitar entre Agaete y la Aldea, y eso desde luego con esta apertura parcial de más del 80% de la vía antes del verano del próximo año, pues se va a evitar. Y después continuará con la construcción del viaducto del Risco, que será el último hito, y que podremos ya dar por finalizada esta actuación, que junto con la primera fase son más de 300 millones de euros de inversión en esta vía. Y luego, como bien se ha dicho, como bien ha dicho la alcaldesa y presidenta de la Mancomunidad, también hemos hablado de la circunvalación de Arucas, que va a estar finalizada antes de este verano, que es una obra, la Gran Canaria 20, que también va a generar una mejora, no solo en el acceso a Arucas, sino también a Alteror, a Valle Seco, a Firgas, y que desde luego también es una obra muy importante. Y también hemos hablado del ejemplo que se ha dado en el acuerdo y el consenso con el trazado de la Gran Canaria 2, del desdoblamiento entre Bañaderos y Moya. En ese sentido, creo que se ha logrado un acuerdo importante que va a llevarnos a redactar un proyecto consensuado, un proyecto que va a incorporar un túnel en Moya, pero también una zona soterrada en la zona de Bañaderos. Creo que desde luego es un buen paso, que ya lo hemos valorado, pero que desde luego nos va a seguir trabajando en este sentido de tener esta legislatura, el proyecto de trazado redactado y la tramitación de la declaración de impacto ambiental. Ese es el objetivo para esta legislatura con respecto a la Gran Canaria 2. Luego, en materia de vivienda, hemos hablado de las distintas licitaciones que tenemos en marcha. Precisamente vamos a licitar 2 proyectos que ya estaban planificados en Galdar, en el municipio de Galdar, a través de un convenio que hemos firmado con el Cabildo de Gran Canaria, y otro edificio también, otro proyecto en el municipio de Santa María de Guía. Por lo tanto, en el norte seguimos construyendo viviendas, aparte de las que ya se están trabajando. De hecho, en poquitas semanas espero porque podemos por terminadas las viviendas de Caideros, también en Galdar, que se iniciaron después de muchísimos años de parálisis y que ya están, como digo, a punto de finalizar.
Y también me gustaría valorar lo que hemos presentado con respecto al puerto de Agaete, que es uno de los puertos más importantes de la red de puertos canarios, un puerto con un tráfico de pasajeros extraordinario, un puerto que se va a dar una renovación absoluta, que ya está adjudicada la nueva terminal de pasajeros del puerto, con un proyecto que se adjudicó en más de 600.000 euros, que además de eso vamos a destinar en torno a más de 2 millones de euros a la mejora de todo el entorno del puerto de Agaete, mejorando la calidad del puerto, mejorando los accesos, mejorando los servicios, mejorando absolutamente todo, trasladando también la cofradía, una nueva cafetería, un nuevo restaurante para la cofradía. En definitiva, va a haber una mejora total y absoluta del puerto de Agaete y además, en medio de eso, se va a convertir en uno de los primeros ecopuertos de Canarias, porque va a tener energías renovables, sostenibles, a través del parking, que va a tener la posibilidad de recoger energía fotovoltaica para ser autosuficientes. Y además hemos solicitado, y es la primera vez también que se hace, la bandera azul en el propio puerto de Agaete. Esto reconoce, pues entre otras cuestiones, la calidad del agua, la calidad de los servicios, en fin, todo lo que reconoce cualquier bandera azul en una playa, lo va a reconocer en este caso en el puerto de Agaete, si finalmente nos lo otorgan, que creemos que sí, y desde luego es un paso importante porque es el primer, o será de los primeros puertos públicos que tienen bandera azul, ya no solo en Canarias, sino en toda España. Ahora sí que nos quedamos con la valoración hecha por la presidenta de la Mancomunidad del Norte de la isla de Gran Canaria, que valoraba esta reunión y agradecía además la predisposición del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para acudir a petición precisamente de los 11 alcaldes que integran la entidad. En esta línea, Rosario subrayaba que no es la primera vez que responde a la convocatoria de la Mancomunidad y que su presencia permite escuchar de primera mano las necesidades del territorio y aclarar los principales proyectos que están en marcha. Ya escuchábamos al consejero hablando de las 140 viviendas del norte de la isla y de otras cuestiones, como el impulso también a la conectividad del noroeste de la isla de Gran Canaria. Con relación a la Gran Canaria 2, escuchábamos decir que valoraba el acuerdo alcanzado para desbloquear precisamente el desdoblamiento entre Bañaderos y Pagador después de, pues un par de décadas ahí verdaderamente con esa cuestión retenida. Escuchamos a la presidenta de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que a petición de todos los alcaldes pues haya venido. No es la primera vez que viene, la vez que se le llama pues aquí está para escuchar a los 11 alcaldes que conformamos la Mancomunidad del Norte. Y teníamos muchos temas que exponerle y que él también nos aclarase. Sobre todo, uno de los más importantes, pues el tema de las vías, que nos afecta a todos los municipios. Esas 3 grandes obras, aparte de la de Teror, que son la circunvalación de Aruca, que ya pues nos ha informado que probablemente ya en verano pues esté abierta. Tenemos también pues todo este corredor, el PTP15, lo que es de Arucas-Moya, y tenemos también una obra muy importante, no solamente por la cantidad de vehículos que va a ser por seguridad, como es la carretera, la parte que se está ejecutando ahora, que es el Risco-Agaete. Además, también hablamos del tema del puerto, de obras que que ya se van a empezar a ejecutar, y sobre todo un tema que nos preocupa a todos, que es el tema de la vivienda. Ahí pues todos los alcaldes hemos expuesto, pues yo creo que la mayoría pues tenemos suelo disponible, ya tenemos, por ejemplo, el caso mío de Agaete, pues ya hemos hablado, han estado los técnicos, el suelo es idóneo y así pues el resto de todos los alcaldes, de una manera o de otra, todos estamos preocupados y estamos buscando soluciones para esa demanda tan grande que tenemos en el norte de la isla de Gran Canaria. Bueno, lo dejamos aquí en este bloque. Nos hemos ido un poco más allá del tiempo habitual del primero de los bloques en este espacio en simultáneo en la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Vámonos a esa pausa, a ese alto en el camino. Tras él regresamos con más informaciones de aquí del archipiélago canario en esta parte que nos toca en la jornada presente del miércoles, día 4 de marzo ya. Esto va también volando, no lo crean. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.
Seguimos con ustedes en tiempo de Archipiélago Directo. Nos vamos hasta Puerto de la Cruz, en donde ayer Sandra Rodríguez hablaba sobre el registro de un centro en Puerto de la Cruz. Y ya saben ustedes que ayer se había detenido, después de un registro de un centro de menores, un registro por parte de la Policía Canaria que registraba un centro de menores en Quórum Social 77 y detenía a 3 extrabajadores, que no sé qué hacían allí, si son extrabajadores que hacían en el centro. Pero bueno, lo que sucedió fue lo que les comento. La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, la directora general en este caso, aseguraba ayer que el centro fue intervenido en la mañana de ayer por orden judicial. Se sigue procediendo a la denuncia presentada, se sigue el procedimiento de la denuncia presentada entonces en el año 2024 por la propia Dirección General. En este entonces se solicitó, recordemos, a la entidad apartar a los trabajadores implicados en las denuncias de malos tratos elevados a la Dirección General por parte de los propios menores, y los detenidos ya no trabajaban en este centro entonces, lo cual, pues, insisto, no entiendo por qué estaban allí y fueron detenidos allí. La investigación que está llevando a cabo el juzgado número 3 de Las Palmas de violencia contra la infancia y la adolescencia. Recordarán que es una denuncia que se presenta en septiembre del año 24 a raíz de una actuación que tiene lugar desde la Dirección General, que toma comparecencia un menor y se presenta esa denuncia, y lo que hemos hecho, lo que se hizo en su momento fue comunicar este hecho en sí mismo, porque a quien corresponde investigar si hay delito o no es al juzgado. Por la información que tengo, porque como les digo hay secreto de sumario, entendemos que puede estarse interviniendo o se ha intervenido en Puerto de la Cruz, porque también en abril del año pasado se presentan una serie de denuncias también ante hechos detectados por denuncias de los menores y ante una intervención que se hace por parte de la Dirección General. En concreto, ese mes llevamos a cabo 4 intervenciones, nosotros llamamos intervenciones, pero nosotros no investigamos con los menores, y de ahí pues salen determinados hechos que estaban sucediendo, y por parte de esta Dirección General lo que se hizo fue, como corresponde, cualquier tipo de acción o de hecho que podamos detectar que supone un maltrato o puede suponer un maltrato hacia los menores, comunicarlo a quien procede de la autoridad judicial para que proceda a llevar a cabo su investigación. No obstante, nosotros desde la Dirección General lo que sí que procedimos a hacer fue una comparecencia, un requerimiento a la entidad para que apartara de manera cautelar a estas personas del trabajo con los menores. Bueno, pues ya era hora, ¿no? Porque si se está en esa situación de investigación, pues ya me dirán. Eran las palabras de Sandra Rodríguez, que es directora general de la Infancia y la Familia en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y hablando de los menores, el Gobierno ayer comunicaba también que aborda con las federaciones interinsulares de la Real Federación Española de Fútbol una solución que permita la inscripción de los menores en clubes aficionados conforme a la normativa y al marco legal español. Deportes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias apuesta precisamente por la inclusión de los menores migrantes tutelados en el fútbol federado. Lo comunicaba ayer precisamente esta consejería, lo hacía exactamente, esa reunión la encabezaba el viceconsejero de Actividad Física y Deporte, Ángel Sabroso, con representantes de las Federaciones Interinsulares de Fútbol de Tenerife y también de la provincia de Las Palmas. Van a tratar por todos los medios de incluir, como decíamos, a los menores tutelados en los equipos. Y ayer, recuerden, la Feria ITV de Berlín arrancaba la inauguración del stand de Canarias. En él estuvieron presentes los miembros del equipo de la Consejería del Gobierno de Canarias, de Turismo y Empleo, y de la empresa pública Turismo de Canarias, así como representantes de los 7 cabildos insulares de las empresas presentes en la feria, un espacio canario que recibió la visita de la delegación liderada por el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apóstolos
Costas, el coordinador de Gobierno Federal de la Industria Marítima y el Turismo, Christoph Ploff, y el alcalde de Berlín, Kai Wegner, entre otras autoridades. El pasado año 2,8 millones de visitantes pasaron por esta feria. El viajero alemán resulta muy interesante para el destino Canarias porque se caracteriza por una estancia más larga, un elevado gasto por viaje y una alta fidelidad en nuestra tierra, según destacaba la consejera, quien también hizo referencia a la inauguración de este evento de la ITB de Berlín. Fue el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. Hablaba en estos términos. La nueva edición ITB 2026, mercado muy importante para Gran Canaria porque aunque son nuestro segundo mercado, tanto en facturación como en llegada de turistas, es un mercado fundamental para nuestro destino turístico. Llevan siendo más de cuatro décadas. Un turista que gasta más que la media, un turista que se ha rejuvenecido. 22% de los turistas alemanes que llegan a la isla tienen entre 16 y 32 años, un dato muy importante porque nos ayuda a garantizar el futuro de este mercado a corto plazo y además es turista que avala también nuestra propuesta de poner en valor esa Gran Canaria multiproducto, porque son ellos los que más disfrutan de esa Gran Canaria para hacer turismo activo, para la gastronomía, de ese potencial que tiene también la isla en relación a nuestro patrimonio paisajístico y cultural. Son buenos datos los del 2025 y también buenos datos después de estas primeras reuniones en relación a la conectividad para el 2026. Por lo tanto, una feria muy interesante para un mercado que siempre ha sido Gran Canaria, su isla favorita para desarrollar sus vacaciones. Bueno, haciendo promoción evidentemente de su isla, el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, aseguraba en esta valoración que esta primera jornada de la cita con el cliente alemán, segundo en volumen de facturación en la actualidad aquí en Gran Canaria, concluyó con buenas sensaciones, lo cual confirma que el año 2026, con un rendimiento similar, se prevé, se confirma en similares características a pesar de la incertidumbre de la escena de carácter internacional. Gran Canaria está conectada de manera directa con 19 aeropuertos alemanes y presenta un incremento del 2,1% en la conectividad del próximo verano. Es decir, en esos vuelos el 2,1% van a venir directamente a Gran Canaria desde el mercado alemán. Arrancaba ayer esta feria de turismo de Berlín, en donde también ha estado presente el Cabildo de la isla de Tenerife, como el resto de los cabildos del archipiélago canario. Una isla que refuerza en la ITB de Berlín su apuesta por un viajero germano más concienciado con el entorno, activo y de alta contribución económica. La isla de Tenerife consolida ese cambio de perfil del viajero germano que en 2025 generó más de 1.100 millones de euros y destaca por su elevada actividad, gasto y fidelidad también al destino. Bueno, pues durante los días de la feria, la delegación insular tinerfeña va a mantener alrededor de 30 reuniones, decía, encabezadas por Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo tinerfeño y consejero de Turismo de la isla. Va a mantener ese en torno a 30 reuniones profesionales con principales turoperadores, también aerolíneas, redes de agencias de viajes y medios especializados europeos con el objetivo de fortalecer alianzas y estrategias para avanzar en la definición de acciones previstas precisamente para este año 2026. Afonso añadía ayer en una valoración hecha a los medios de comunicación en Berlín que Alemania es un mercado prioritario para la isla de Tenerife, no solo por volumen, sino por afinidad con el modelo turístico. Un viajero alemán que valora la autenticidad del el paisaje, la oferta activa y el compromiso ambiental, aspectos que la isla de Tenerife ha ido avanzando de forma decidida a lo largo del tiempo. Volvemos con algunas de las notas hechas referencias del archipiélago canario. Una de ellas iba en la línea en la que les decía, ¿no?, que Deportes del Gobierno de Canarias y en la Consejería de Educación apuestan por la inclusión de menores migrantes tutelados en el fútbol base federado aquí en el archipiélago canario. Hay algunos que son
magníficos, ¿no? En el dominio del balón, porque así lo han demostrado, ¿no? El vicepresidente Manuel Domínguez, por cierto, esta mañana ha estado junto al consejero Poli Suárez visitando el SEPA Las Palmas. Es el Centro de Formación Profesional de Actividad Física, el Centro de Enseñanzas para Personas Adultas en la isla de Gran Canaria. Educación implanta el Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil en Canarias. Es una medida derivada de la planificación del Gobierno Central que formará al alumnado en prevención y actuación ante riesgos naturales y situaciones de emergencia aquí en el archipiélago canario. 511 mujeres ya pilotan el futuro del automovilismo canario con el respaldo del Gobierno de Canarias. Ayer lo hablábamos precisamente. La Federación de Automovilismo presentaba este lunes, con motivos del Mes de la Mujer, las acciones a desarrollar para poner en valor la igualdad en este deporte. Ya escuchábamos ayer a los protagonistas en este ámbito, una presentación que tuvo lugar, como decíamos, en la capital gran canaria, en la que se aprovechaba también y se presentaba en lo referente al automovilismo el coche cero que va a tener la Federación de Automovilismo de Canarias para precisamente abrir las pruebas automovilísticas. Así que es un coche también en Las Palmas presentado en Las Palmas de Gran Canaria, que va a abrir los rallies, las pruebas, supongo yo, eléctrico, el coche eléctrico en muchos puntos del archipiélago canario. Añadir en este ámbito regional que el Gobierno de Canarias, y más concretamente el Servicio Canario de la Salud, anunciaba la fecha de celebración de los próximos exámenes de la base de concurso oposición correspondientes a los procesos selectivos de estabilización de plantillas de trabajadores del Servicio Canario de la Salud para tanto personal estatutario como personal laboral, así como el proceso ordinario para el sábado 28 de marzo. Son exámenes que se desarrollarán en turno de mañana, a partir de las 9 y las 11 de la mañana, y de tarde a partir de las 14 y las 16 horas. Las categorías profesionales a las que afecta esta convocatoria son adjunto de cardiología, adjunto de geriatría y técnico o titulado superior, licenciado en biología para personal laboral, mientras que las categorías de personal estatutario afectadas por la convocatoria son arquitecto técnico, arquitecta, en tal caso ingeniero técnico también, ingeniera, logopeda, peón, tanto técnico o especialista en documentación sanitaria, por otro lado, técnica especialista en higiene bucodental, técnica en medicina nuclear, técnico en informática y terapeuta ocupacional, que se examinarían en turno de mañana, y luego ya vendrían los de tarde, que son también otra tanda. Por cierto, la consejera visita nuevas áreas asistenciales del Hospital de Fuerteventura, que ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros. Lo hizo en la isla de Fuerteventura. Visita el Hospital General de Fuerteventura realizada por la consejera. Ha sido una isla donde la mejora de la sanidad es palpable, y ahí tenemos los datos. Hemos podido descender un 15% la lista de espera. La demora media, que cuando nosotros llegamos estaba en 80 días, a día de hoy podemos decir que está en 53 días. Desde luego, gracias al esfuerzo de los profesionales del sector sanitario, hemos puesto en marcha... La consejera de Sanidad, haciendo referencia a todos aquellos aspectos destacados de lo que ha ido haciendo la consejería, que refuerza, por cierto, la coordinación entre hospitales y centros de salud en la atención a 2.355 pacientes crónicos complejos de Gran Canaria. Los responsables del programa de pacientes crónicos de alta complejidad del ámbito hospitalario y atención primaria de la isla de Gran Canaria, junto al Servicio de Cronicidad y Continuidad de Cuidados de la Dirección General del Paciente y Cronicidad, avanzan en un modelo multiprofesional e integrado, centrado en la persona. En este proyecto participan especialistas de medicina interna, enfermería de enlace, trabajo social y farmacia, que trabajan de forma conjunta en el abordaje integral y personalizado de los pacientes crónicos de alta complejidad. El Plan 5C apuesta por una atención integrada, proactiva y basada en la colaboración entre niveles asistenciales, consolidando un modelo que evite los ingresos evitables y fortalecer también la continuidad asistencial a los pacientes.
Y antes de ayer, Hemodonación y Hemoterapia ponía en marcha precisamente en las universidades públicas de Canarias la segunda campaña de donación para el curso 2025-2026. También el área sanitarios del área de salud de Lanzarote participaban en un programa de prácticas tuteladas en centros hospitalarios de referencia. Sanidad insistía también hace algunas jornadas en la importancia de donar sangre al menos 2 veces al año y continúa siendo cada semana esa llamada a la donación de sangre a todos los que pues puedan donarla, cosa muy importante porque es también relevante para los hospitales de Canarias. Y volvemos a la isla de Tenerife. Ya les decía yo antes que Tenerife, no les decía antes, les hablaba de turismo, ahora les hablo de desempleo o de empleo. Tenerife lidera la caída del paro juvenil en toda España con un descenso del 16% anual. Es una reducción del desempleo juvenil en la isla que destaca frente a la caída registrada en el conjunto del país, donde fue de un 2,81%. En Tenerife se dispara hasta el 16%. El paro en Tenerife se ha reducido en más de 11.000 personas desde el inicio del actual mandato, en julio del año 2023. Esto lo dice el Cabildo de la isla, que reforzaba, como les decía, en la ITV de Berlín, esa apuesta por un viajero germano más concienciado con el entorno en Tenerife, activo y de alta contribución económica. El Cabildo, por cierto, impulsaba ayer, lo presentaba la propia presidenta del Cabildo, la ruta etnográfica Chasna Isora 2026 como motor de identidad y sostenibilidad junto al desarrollo local, un proyecto que incorpora una ambiciosa estrategia audiovisual y presencia en medios y cuenta además con una subvención insular del entorno de 106.000 euros. Justamente de esto hablaba ayer la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife, Rosa Dávila, en el momento de la presentación de este plan estratégico o esta acción dentro del plan estratégico, claro. Tenerife, poder colaborar en este proyecto que es excepcional, un proyecto de la asociación Chasna Isora que involucra a 9 municipios, una asociación que cuenta ya con 30 años y que ha puesto sobre la mesa del Cabildo de Tenerife un proyecto de difusión de su patrimonio etnográfico con esta ruta etnográfica de Chasna Isora, que nos permite recorrer 70 lugares en este momento, pero que el año que viene serán 90, a través de la difusión de su patrimonio cultural, de los bienes de interés cultural en los que cuenta el sur de Tenerife, y además hacerlo de la mano de los ciudadanos que viven en las medianías. Patrimonio que ha conservado su gente, porque esto es fundamentalmente un patrimonio agrario, que no se mantendría sin el proyecto que ha puesto en marcha la asociación y los 9 alcaldes y alcaldesas que hoy se han querido dar cita en esta presentación del proyecto. No, desde el Cabildo de Tenerife no podíamos decir otra cosa que sumarnos, poner recursos económicos, más de 100.000 euros, que nos permite llegar al conjunto de la ciudadanía, que podamos recorrer estos lugares y aprender de lo que ha sido la historia, nuestro patrimonio cultural, nuestra identidad, y ponerla en valor, porque aquello que... Rosa Dávila poniendo precisamente en valor la relevancia de este plan de comunicación de ruta etnográfica Chasna Isora 2026, una iniciativa que articula esos 9 municipios del sur de la isla, presentado precisamente como dinamización económica y también cohesión territorial y relevar también o hacer relevante la valorización del patrimonio. Fue presentada en San Miguel de Abona, más exactamente en la Casa del Capitán, y allí asistieron, como decíamos, diferentes autoridades, entre ellas algunos alcaldes. 30 años de la agrupación de la comarca en la Asociación de Comarca Chasna Isora, que hoy se venga a San Miguel, a un lugar emblemático como el Museo Casa Capitán, que va a ser un punto de encuentro de las 72 posibilidades de visita a nuestras medianías del sur de Tenerife, visitas turísticas, visitas gastronómicas, visitas culturales, donde para resaltar nuestro patrimonio, que hoy nos encontramos aquí la mayoría de los alcaldes del sur de Tenerife y concejales y empresas colaboradoras del ámbito del sur de Tenerife. Es una satisfacción, y más en un lugar como este, como es el casco histórico de San Miguel de Abona. Una satisfacción después de 30 años de trabajo, podamos hoy contar con la presidenta del Cabildo, colaborando en la difusión de este trabajo que se ha hecho tan importante por la comarca.
Bueno, pues presentado, como decíamos, esa acción, esa actividad, siguiendo con la isla de Tenerife, indicarles que el auditorio estrena Take Off. Nada de esto tuvo que haber ocurrido, de José Padilla. El dramaturgo tinerfeño presenta este trabajo de investigación sobre el accidente de los rodeos de 1997 en 9 funciones exactamente. Las 7 funciones de este encargo de Auditorio Tenerife, que se habían programado en la salita, bueno, pues comienzan ya este viernes día 6. Han agotado las entradas y se han habilitado 2 nuevos pases, 9 en total, como les decíamos, que tendrán lugar también el sábado día 14 a las 12 del mediodía y el domingo día 15 a partir de las 5:30 de la tarde. El Cabildo también tinerfeño refuerza el Centro Especial de Empleo de Simpromi con la incorporación de 5 nuevos vehículos, fortalece la logística de la empresa pública y consolida el compromiso con la inclusión laboral en la isla de Tenerife. Un cabildo que, recordemos, cerraban los accesos, no sé si ya a estas alturas estarán abiertos, de carreteras, en fin, que hay que garantizar, carreteras hacia el Parque Nacional del Teide, para garantizar que no vayan a resbalar en las placas de hielo, por poner ejemplo, porque esa posibilidad siempre haberla hayla. Pasamos de Tenerife a la isla de Gran Canaria. Ya nos hacíamos eco anteriormente de esas palabras del consejero de turismo del Cabildo de la isla de Gran Canaria, hablando en esa apertura de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la segunda más importante después de la española, aunque dicen que la más importante y relevante es la ITB. Bueno, no sé en qué verán la relevancia e importancia, serán los números que se mueven. El Cabildo inaugura en Casa Palacio, el de Gran Canaria, una exposición sobre 50 años de conflicto saharaui. Antonio Morales, acompañado por Carmelo Ramírez, abre precisamente esta muestra que recorre los principales hitos históricos de la República Árabe Saharaui Democrática, y que ahí continúa, pues, en fin, en el ostracismo, ¿no? Ahí en ese punto en el que se encuentra. Por cierto, también este mediodía la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria presentaba su nuevo organigrama. Lo hacía en el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo Gran Canario dona también material de emergencias a Gambia para reforzar esos servicios esenciales del país africano y salvar vidas. Lo hacía ayer. El presidente del Cabildo le entregaba a los representantes de Gambia 8 vehículos de emergencia, reacondicionados evidentemente por estudiantes canarios, junto al equipamiento técnico especializado, EPIs, mobiliario, material de construcción y artículos de primeros auxilios. El presidente de la isla aseguraba que estos vehículos llevarán tranquilidad a muchos lugares, llegando incluso a las comunidades más remotas, a aldeas desprovistas de servicios públicos fundamentales. Y una última cuestión que les quería hablar de Pequeño Valiente, mañana ya lo desarrollaremos más detenidamente. Se presentaba ayer junto con el Cabildo el libro La cocina de la esperanza. Estuvieron presentes José Jerez, presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, y bueno, más gente que, como digo, mañana les desarrollaremos más en profundidad. Pues estamos aquí hoy. No obstante, son estas las valoraciones hechas por José Jerez en esa presentación realizada ayer en el Cabildo de Gran Canaria. Casi 8 meses vino a hablar con nosotros para presentarnos el proyecto de nutrición saludable para niños, y aparte para sacar un beneficio de cada venta de libro, que es 5 euros, que va destinado íntegramente a la fundación. Y súper contento. Bueno, no tenemos tiempo para más, se nos fue el tiempo. Ya a partir de unos minutos en adelante estará con todos nosotros Joan Gualo y el programa Orígenes. Seguimos, por tanto, en simultáneo hasta las 2 de la tarde aquí en la 10 Capital Radio y en Capital Radio Gran Canaria. Gracias por la atención que nos han dispensado una jornada más a este Archipiélago Directo. Hasta mañana. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.